que la noche nos proponga más. Decime que sí, hacer como yo, a veces sos tan genial. Persigo tus ojos por la capital. Me gusta que seas tan dramática. Tus ojos dibujan una eternidad. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Algunos momentos de esta eternidad me son suficientes para recordar. Tus piernas bailando son tan mágicas. La noche se presta para mucho más. Y está muy bien así, por hoy no pienses más. Yo sé que lo necesitas. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires. Cómo me gusta verte caminar así. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. Me mata cómo te moves por todas partes. Se queman las horas de esta manera, nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar así. En el calor del tren, un día cualquiera, cuando te vi entrar, subió la marea. Como un símbolo de paz en la guerra. Caminas y te sientas tan cerca. Te miro para ver si me ves mirarme. Te escribo lo que no te pude hablar. Me duermo para al menos poder soñarte y volver a verte una vez más, 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 más. Good. ¿Cómo va? ¿Cómo va todos? Espero que bien. Acá vemos si me escuchan, si no me escuchan. Estamos en un día martes muy bonito acá en mi ciudad. Un poquito de calor, demasiado. Me estoy derritiendo acá en la silla. Tremendo, pero lindo el día, ¿no? Estamos dentro de un horno, así que acá estamos disfrutando. Ojalá que hoy tengamos lindo día en el trading para todos los que ya hacen, obviamente, forex con nosotros mucho tiempo atrás, un par de meses, añitos, y los que se suman también para las cripto también, obviamente. En este momento estamos viendo, como todos los días,
vamos a hablar un poquito de las criptomonedas. 43, ¿sí? 43. Le falta el 6 adelante del 0 y es un número difícil, ¿no? De que cree, ¿no?, en esos numeritos, pero bueno, por ahora es 43,066, ¿eh? Estuvimos ahí cerca de los 50 en la semanita. Pasaron muchas cosas con Bitcoin, eso lo vamos a estar viendo seguramente en la semana, a ver cómo vemos, obviamente porque el precio es manipulado, lo sabemos todos, no por nosotros, gente, los que realmente acompañamos para sacarle un granito al mercado, ¿sí? Realmente el precio es movido por las ballenas, instituciones, manos fuertes, poderosas. Y bueno, acá de fondo vemos muy poco movimiento en este momento en el planeta, no Pepe, sino en el planeta Tierra, ¿sí? Ya ahora a comenzar sesión de Nueva York, faltan, bueno, unos, ahí, 22 minutos para la sesión de Nueva York, estamos dentro de la de Londres, así que vamos rapidito, gente. 43, y vamos a ver si el precio remonta en Bitcoin y llega al high de la vela que cayó bruscamente casi un 10% el viernes pasado, ¿sí? Obviamente que lo sabemos que es de la mano de empresas que quieren adueñarse diríamos, ¿no?, de la mayoría de los Bitcoin posibles, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Asustan, venden, y esto obviamente es una guerra entre ellos, donde el que compra más barato va a tener más beneficios en un futuro cuando Bitcoin llegue al piso de los 500.000, ¿no? Eso es lo que dicen muchos traders, muchos analistas de criptomonedas. Vamos a ver, este año seguramente a los 200 puede llegar. Antes de eso, se lo vengo diciendo hace un año, nos vamos a comer una caidita seguramente para que las manos débiles suelten lo que ellos quieren agarrar, ¿sí? Es así, gente, lamentablemente. Me da mucha tristeza, decía. Acá estamos, bien. No te pongas a llorar, Pepe Mila. Es la emoción, decía. Bien, nos vamos, escucha qué linda canción. Vamos a ir un poquito a las burbujas, top 100 rápido. Vamos a ver, uy, qué lindo es verlas en verde, porque hace un ratito las veía en rojo. Miren, si es diario es rojo, seguro. Bueno, no, ahí están. Mirá qué lindo Mina, pónganle un ojo a Mina Protocolo, gente, métanse a la red, estudien esta moneda. Acuérdense lo que les digo, se lo vengo diciendo hace un par de meses. Obviamente es una monedita interesante para que la estudien, para que vean lo que es el protocolo, lo que es el proyecto en sí, donde muchas de las criptos poderosas, las top 10 sobre todo, y algunas que estén ahí entre las top 20, pueden llegar a necesitar del servicio de esta Ferrari que solamente va a pesar 22K, ¿sí? Un mensaje de texto, es una blockchain, es una imagen, una foto, un snapshot, ¿no? Tremendo. Averigüen averigüenla, pónganse a estudiar, vayan a las redes, un proyecto serio, ¿sí? Bien, vamos a ver, y no me pagan nada, lo digo porque me gusta. Bien, a ver un poquito velas horarias, ¿no? Lo que estamos viendo acá, velas positivas en este momento, solamente tía, ¿no? Obviamente que tía vendría a ser celestía, ¿no? Termina en ia, le decimos tía. Nosotros es un proyecto también interesante, mes, semana y día viene alcista, en el día no tanto, y viene con un retroceso bonito para hacer compras. Y recuerden que esto no va a llegar a cero, ¿sí? Esto va a llegar a retrocesos interesantes, que vos, si tenés las agallas de ser un buen trader, ¿no? Si querés holdear, bárbaro, como venimos muchos con algunas en especial, pero si querés hacer scalping, no te tiene por qué importar si cae o sube, vos vas a aprovechar tanto compras como ventas. Ahora, el que viene holdeando puede hacer promedios, ¿sí? Eso es lo interesante de esto, ¿sí? Sobre todo, los promedios los podés agarrar cada ciertos rangos, ¿no? Un ejemplo, el que compró en 60 Bitcoin, como digo siempre, o allá arriba, ¿no? Cuando estábamos hace 2 años que se iba a 100, que se iba al millón, decían muchos. Bueno, Bitcoin cayó, obviamente, obviamente de la mano de los poderosos. Cayó y dijimos, bueno, esto llega a los 10, no llegó, pero estuvo cerca ahí, ¿no? Los 16, los 17, los 20, para empezar a subir de forma escalonada. Y bueno, el que hubiese comprado en 60 y va promediando, cuando todos estos 2 años estuvo promediando, yo calculo que ahora en 43 tenés que estar por encima de las ganancias del profit, con un buen profit, y esperando que llegue a rebalsar esa, ¿no? Esa canaleta, ¿no? Ese pozo donde hace una U, ¿me entienden? La tiene que rellenar, y cuando la rellene va a llegar al máximo, que ahora lo vamos a estar viendo, que es el máximo donde estuvo y después cayó Bitcoin, ¿no? Pero en ese máximo muchos compraron, por eso llegó hasta ahí. El que compró ahí se quiere cortar, ¿no? Ay, mirá dónde quedé, ¿no? Ley de Murphy, fue para abajo. Bueno, mejor te dijo, mira, vamos a caer para que compre más barato. Y si fuiste comprando de forma escalonada, de a poquito, cuando esté llegando y rebalse la pileta, que llegue de un high al
otro high, me entienden a lo que voy, al high nuevo, donde después lo puede romper, sí, ojalá y llegue a los 100.000, pero cuando llegue a los 60, 65, 70, que estemos por ahí, vas a estar en tabla con las últimas operaciones, con las primeras, perdón, operaciones que hiciste, y obviamente con mucha ganancia con las que si viniste haciendo promedio. Pero guarda que puede seguir cayendo también, ¿sí? Bien, no estoy hablando de Celestia, estoy hablando de Bitcoin y de todas las criptomonedas en general, no solamente estas que estamos viendo, top 100, sino todas, ¿sí? Las top y las top 100 y las top 200 y todas las que se encuentren en el mercado, que obviamente tengan, que puedan pisar fuerte con el tiempo, porque, por ejemplo, de las top 20, muchas desaparecieron. Van turnándose a lo que voy. La top 21 está esperando pasar a la 20, ¿no? Y la 20 seguramente va a ir a 21. Entonces la idea es obviamente tratar de aguantar en el tiempo con las caídas que puede llegar a haber, sabiendo que viene el halving, un par de meses de Bitcoin, y esto puede hacer que las manos fuertes digan: ah, mira, ¿vos te pensás que esto va a seguir subiendo, papi? No, todavía no, pará, ¿entienden? Entonces obviamente ellos van a querer comprar más barato, porque después va a disparar, pero va a caer también, obviamente de la mano de los amigos, ¿sí? No hay que tener miedo, hay que confiar en los proyectos, sobre todo si vienen de hace años aguantando las caídas, ¿cómo no van a seguir aguantando las caídas, ¿no? Aparte, ellos si están comprando no son tontos, no se meten para comprar, ¿no?, más caro, se meten para comprar más barato. Obvio, ¿no? No es negocio comprar más caro. Sí promediar, pero no comprar más caro. Entonces, si tienen que comprar más barato, no lo van a comprar ahora en este precio, van a tratar de bajarlo a 20, ¿sí? Y a 30, ¿me entienden? Para comprar más barato, más cantidad de moneditas en el bolsillo, ¿sí? Así que bueno, vamos ahora sí, nos pasamos. ¿Qué falta? Falta música acá, a ver. Vamos a tirar un poquito, miren, para ustedes, escucha. Prepárate un mate. Oh, ahí vi el amigo que publicó en Telegram una linda foto con su hermosa pantalla, haciendo un hermoso análisis y tomándose un café. Tremendo, ¿qué era eso? ¿Un té con leche? ¿Qué era? Muy lindo, te felicito, Me dieron ganas de preparar uno ahí. A mí también vieron ahí los chicos, seguramente, no sé si saben lo que es el té con leche acá en Argentina. O puede ser también un coffee, ¿no? Un café con leche, té con leche, ¿se acuerdan? Se acuerdan, no creo que alguno no tome todavía un té con leche, un café con leche, un mate cocido, ¿no? Pero con leche, ¿no? ¿Saben lo que es el mate cocido con leche? No. Mate cocido, se dice así, ¿no? Escucha. Bien, vamos rapidito, nos tiramos pero de cabeza a Bitcoin, porque quiero ir al índice del dólar, quiero ir al oro, quiero ir a los índices, al DAX alemán, lo que encontremos en el camino, obviamente, para después pasar a lo que hacemos todos los días, que es Forex, ¿sí? Las divisas, las 8 principales. ¿Querés decirme alguna? ¿Te acordás cuáles son? Las que corren carrera todos los días: el euro, el dólar, el yen, la libra, el franco suizo. ¿Cuál nos falta? A ver, ahí están todas, ¿no? No, nos quedan 3 más. El dólar australiano. Bueno, las 8 moneditas que traíamos siempre, que vamos combinando para poder hacer alguna operación, ¿sí? Así que bueno, vamos rapidito. ¿A dónde? A la gráfica, vamos a chequear la gráfica Bitcoin diario, acá estamos. Miren lo que es esto, este torito tiene los que te dije bien puesto. No es Toruno, no es Toruno. ¿Saben lo que es Toruno? ¿A qué no saben lo que es Toruno? A ver, 2 o 1, ¿qué me dicen Toruno? ¿Machito mi nombre o medio machito mi nombre? ¿Cómo es el toruno? Pobre tipo, ¿no? Que no le pregunten si quiere ser toro o si quiere pasar a los torunos, pobre, ¿no? Bien, pero bueno, acá están los bull frenando la caída. Fíjense en esta caída interesante. A ver cuánto fue la caída. Yo digo que fue un 8-9%. Bueno, más. No, ahí, perdón. Un 10% contando la mechita, ¿sí? Un 10% que obviamente tenés que hacer un 10% de movimiento. Obviamente que acá esta vela verde la frenó una de las obviamente manos fuertes para decir, bueno, hasta acá llegamos, vamos a intentar subir, rellenar la información y largar todo de vuelta. Ellos van comprando, van vendiendo, van liquidando, van agarrando Bitcoin por efectivo por Bitcoin, y obviamente se van manejando así, ¿no? Los ETF que acompañan, obviamente de la mano de los mercados tradicionales, que supuestamente tendría que ser positivo para Bitcoin porque se blanquea, ¿no? Una forma de que esté al público que opera los mercados tradicionales, pero las noticias muchas veces, lo que les decía, hace que Bitcoin obviamente no vaya de la mano del miedo y de muchas noticias que realmente son para manipular y para comprar, como les decía al principio, gente, mucho más baratos, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver la velita diaria rápido, muy rápido, porque me quiero ir a lo nuestro. Hoy es Forex, ¿sí? Pero arrancamos un poquito con las cripto. A la noche
noche seguramente va a ser cripto, ¿sí? Solamente, y algo de forex, y viceversa, ¿sí? Bien, tendencia alcista, saludable, muy despacio va el precio, no sé si hay fundamentales hoy, tendríamos que chequear el análisis técnico y el fundamental que les digo para ver si hay algo macroeconómico que puede hacer que esto se dé vuelta o que siga hacia el alza, pero más bruscamente. Marcamos zonas obviamente muy tranquilas, ahí tenemos, y como siempre agarro estos altitos, 2 toques nada más, y tenemos casi una línea horizontal sobre una tendencia alcista que hizo un toque, otro toque, un doble techito, vamos a ver si hace un tercer techito acá arriba para ir hacia abajo, o si rompe para buscar esta zona que tenemos marcada en el pasado, ¿sí? Por ahora precio alcista, vela diaria alcista, hay que buscar a favor de Bitcoin hoy, ¿sí? Vamos a ver cómo está el índice. Vamos rapidito, velas de 5 minutos, vamos a hacerlo muy rapidito a la proyección. Por ahora compras, antes de hacer compras, en este caso si va a buscar compra, espera, porque puede ser un tercer toque, más de dos toques, un tercer toque para volver a esta compresión y esto ir jugando para reventar. Pero ya nos aproximamos a la sesión de Nueva York, así que pueden buscar compras, pero también pueden buscar compras por debajo, o también si haces scalping, como les decía, pero que sea un scalping turbo, también puedes tirarte, si marcas esta zonita, si llega acá arriba, en una pequeña venta que llegue obviamente hasta esta zona dinámica. Bien. Y podés vender, obviamente no vas a esperar que llegue hasta acá. Si haces scalping, agarrar las ventas también, ¿sí? Sabiendo que el precio hoy tira en un soporte hacia el alza, ¿sí? La vela diaria de hoy y la de ayer son velas chiquitas pero positivas, alcistas, ¿sí? Entonces es muy probable que el precio quiera llegar a recuperar ese 10% que cayó el día viernes. Veremos si lo hace o si es una manipulación, una trampita, ¿sí? Para hacer liquidez por encima y por debajo y disparar obviamente a zonas por debajo, que ojalá no lo haga de los 40.000, ¿sí? Que ya tenemos marcadas. Bien, me tomo un mate, muchachos. Ay, qué frío que está, por el amor. Bien, disparaba al baño en vivo el tipo, le agarraba hasta gangrena, de todo, no. A ver, vamos a ver. Nos vamos a tirar un poquito al índice. Vamos a pasar al índice del dólar. Velas diarias. Vamos a ir rapidito. Mira qué hermoso gap ahí. Diarias. Ajustamos un poquito. Vamos a ver los Picasso de fondo que hay. Bueno, acá no tenemos. Los hemos borrado los Picasso. Mirá vos. ¿Se acuerdan lo que era todo esto? Vela pintada. Tremendo, Miren el gap, muchachos. Voy a sacar estas zonas que ya no me interesan. Son de explicaciones seguramente de ayer. Ahí está. Miren lo que es esa vela, muchachos. Una vela que dijo, bueno, muchachos, me levanto, disparo y voy. ¿Vieron que? ¿Se acuerdan lo que venimos? Seguramente se van a acordar ustedes. ¿Se acuerdan lo que les venía diciendo? 7-8 días consolidación de velas diarias. Esto fue una semana donde el precio estaba inestable, estaba en un rango, una consolidación. No se decidía a seguir la tendencia bajista, esta tendencia que viene rompiendo bajos y haciendo altos cada vez más bajos. En este momento se devuelve, rompe, acá no lo ven, pero este es un pequeño altito, ¿sí? Que lo rompe, se apoya en este canal con varios días, 8 días, y es probable, muy probable, si no es que es una trampita, que venga a buscar esta zona, ¿no? Este alto. Así que podemos buscar también a favor del dólar. Hoy es una vela interesante alcista, aunque tengan cuidado porque uno marca el tope, el high, pero no marca el low de acá, de este alto, que es ahí, está más cerca que el otro. Entonces te podés encerrar acá adentro, ¿sí? Siempre fíjate la distancia que hay, pero no del high. Está bien, el high buscalo, pero ¿qué vela está en el mismo high que hace el low? Esta que está acá ahí abajo, ¿lo ven? Eso es lo que importa, ¿sí? Obviamente vos vas a esperar, si vas en compra, romper que rompa esta zona, si son velas de 1 minuto, de 15, lo que sea, no acá arriba, no acá abajo. Pero acá puede pasar de que el precio, cuando llegue acá, se consolide, ¿no? Que empiece a hacer, a ver si tengo acá para dibujar, ahí ven que empiece a hacer algo así, piqui, y que se quede, bueno, y si a veces está, ¿me entienden? Que se quede consolidado ahí, ¿sí? Eso es lo que les digo, que tienen que tener cuidado cuando buscan highs o lows, o el equality high o el equality low, por encima, por debajo, la liquidez, el punto de lo que quieran, como lo que ustedes hayan estudiado, ¿no? Los puntos de interés, el POG, en el caso de que ustedes saben lo que es el POG, ¿no?
El POC es una zona donde interactúa tanto el soporte como la resistencia, como la oferta, como la demanda, como le quieran llamar ustedes, ¿sí? Son zonas que están en el pasado, que interactúa el precio y que estuvo interactuando mucho. Por ejemplo, las consolidaciones, o acá arriba, por ejemplo, hay un POC interesante, ¿ven? El POC es una línea donde el precio puede interactuar cuando llegue. Pero también vas a encontrar, obviamente, la liquidez que van a ir a buscar, o los puntos de interés, lo que muchos operan de esa forma. Es lo mismo todo, no es que estás en otro mercado, sino que les ponen otros nombres más bonitos o no tan bonitos, pero ustedes tienen que seguir el precio, ¿sí? Y el precio ahora vos lo estás viendo, no tenés que dar tantas vueltas. Lo que te dice cuando estás proyectando algo, vos también, si no tenés gráficas que te interrumpan los indicadores, por eso tienen que tener gráficas limpias. ¿Vos qué estás viendo acá? ¿Qué estás viendo? ¿Que el precio para vos va a caer? Si mirás el pasado, viene cayendo. Pero mirá lo que es esta vela, cómo se despegó del rango. Sí, puede hacer un pullback con una vela igual que se venga a apoyar, pero la sensación es que se quiere venir a visitar esta zona, ¿me entienden? Entonces estás proyectando, pero también, ¿cómo se dice cuando estás? No es que sos vidente, ¿me entiendes? Estás intuyendo, ¿me entienden? No sé si lo digo bien. ¿Me entienden lo que voy? Vos sacás tus conclusiones con el estudio que tenés, con la práctica del mercado, y vos sabés que va a subir hasta acá, ¿sí? Que va a rellenar. Siempre rellena. Los fractales existen por eso, ¿sí? Y aparte por la liquidez. ¿Por qué rellena? ¿Porque quiere liquidar? No, porque hay dinero acá. Como hay dinero acá. Siempre va a buscar el dinero. Como le explicaba recién con Bitcoin, ¿vieron lo que le expliqué recién con Bitcoin de las empresas poderosas? ¿Vos por qué te pensás que quieren bajar a 30? Porque quieren ver el número 30 y sacarle una foto. No, para hacer más dinero y comprar más barato las criptomonedas. ¿Por qué? Porque saben que de esa manera la gente se asusta, las sacan, las liquidan, compran más barato y en vez de tener 10 Bitcoin tienen 20. En vez de 20 tienen 100, 1000 y todos los Bitcoin que puedan tener. Y nosotros migajitas, cada vez menos, a no ser el que aguante y va holdeando y no le interesa porque sabe que esto es así. ¿Sí? Si pueden llegarlo a 5, yo te aseguro que lo bajan a 5. Por eso ustedes no desesperen con las criptomonedas, ¿sí? Aprovechen, pasen a estable siempre, pero dejate un poquito, porque vos sabés que de acá a 3 o 4 años jugátela muchas veces. Vos sabés que Bitcoin va a estar por allá arriba, así que lástima. Bueno, y si cayó, por lo menos te pusiste la bandera un rato, ¿no? Aguantaste algo que estaba bueno y no sé, pero es muy raro. Sí vas a ver, obviamente, caídas para asustar, ¿no? Pero bueno, estamos con el índice, ahora les estaba diciendo, la sensación, lo que podemos ¿no? proyectar es obviamente que es una vela alcista, muy bonita, no es como las demás, fíjense en la consolidación de 8 días, y lo que rompe, obviamente, puede venir un pullback. Vamos a ver las velas horarias para que vean lo que les digo de esta zona, ¿sí, gente? Esta zona nada más, no de todo, porque son velas. Recuerden que esto es para operar swing o intradía, para tomar zonas, pero no vamos a hacer scalping esperando una venta acá arriba. ¿Sabés cuándo va a llegar acá arriba? Obvio, puede pasar con una fundamental, pero si no, olvídate, capaz que está con otro rango más que 8 días, 3 días acá, 4 acá y llegó acá cuando te jubilaste. Por eso te digo que vos tenés que buscar zonas, que marcarlas, tenerlas, pero sabés que primero va a llegar esta zona que está acá, por ejemplo, esta mechita que ya la está tocando. Fíjense que la tocó y rebotó, miren, por ejemplo. Esta mechita que está ahí, si la marcamos, es la mecha que estamos viendo ahí arriba, ¿ven? Es una mecha que el precio llegó, hizo una mechita. ¿Por qué la hizo? Porque estuvo ahí el precio, miren. Vamos a ampliar la zona. Ahí ven. El precio estuvo acá arriba, en esa mecha. Ahí. ¿Sí? Y se devolvió. Pero no cerró. Puede pasar de que ahora tome impulso de vuelta, fuerza, volumen, compren. Y obviamente el precio y llegue a donde tenga que llegar. Como también puede pasar de que esa mecha chiquita se convierte en una mecha como esta que está acá más grande y el precio caiga y se apoye en el misma vela diaria, esté haciendo un pullback en velas de H1. Ven acá, les muestro para que vean lo que les digo, me van a entender mejor. Ven acá, miren. Esa vela diaria que subió de forma agresiva es saludable que no siga subiendo así, porque va a caer bruscamente. Es saludable que ahora haga un retroceso, aunque sea hasta acá, aunque sea, inclusive que rellene esta zona, para después ir hacia arriba, ¿me entienden? Eso es lo que le digo. Esa velita que estamos viendo en retroceso acá arriba en la punta, es porque llegó a zonas de la mecha que marcábamos diaria anterior y otras zonas importantes, no por la mecha solamente, ¿me entienden? Y son puntos estratégicos que ellos van comprando y van vendiendo, ¿no? Nosotros también, pero acompañamos. Y acá el precio, obviamente que si hay alguna divergencia y tenés ganas, una buena ventita te puede hacer de
de acá hasta acá, sabiendo que está tomando fuerza hacia el alza, ¿sí? Y lo mejor, si no, es esperarlo por encima con algún buy stop, ¿sí? Por encima un par de pips, ¿sí? Siempre. Así que bueno, por ahora saludable el índice positivo, está pegando una mechita muy chiquita diaria allá arriba, que es esta vela que estamos viendo, es la mecha, ¿sí? Este pedacito, si se los marco, este pedazo que está acá, ahí, eso es la mecha diaria. ¿Ven? Si vamos a la vela diaria, vamos a ir a la velita diaria, ahí ven que les marqué, bueno, más o menos, no se ve, obviamente. A ver si... No se ve ahí. Bueno, esa mecha, esa, no esta que marqué esta zona. Esta es de la mecha de acá. Acá, esta mecha, que se las tendría que volver a marcar con otro color. Esa que está ahí, es el retroceso que estamos viendo de la velita horaria. ¿Ven? Ahí, pic. Si vamos, ahí está, ven, ahí se lo marqué, ¿ven? Esa, ¿sí? Así que bueno, estamos en retroceso. Y si vas a un minuto, te vas a encontrar con que esta vela horaria vas a sentirte que estás en una pequeña tendencia bajista. Pero no es así, ¿sí? Es un retroceso de velas horarias y una mecha que está allá arriba de una vela diaria, ¿sí? Por eso tenés que ir viendo lo que le digo, son fractales, ¿sí? Son fractales metidos dentro de otros. Ahí está, ¿ven? Esto es lo que vemos. Si vos ves, ahí te pongo así, ves que estás viendo una caída y está tratando de consolidar, ya está consolidando, no tratando de consolidar para ver si va hacia arriba, si esto lo toma como un pequeño retroceso o si va a buscar el pullback de la vela diaria, rellenar la vela diaria hacia abajo, ¿sí? O horaria inclusive para rellenar esa N que estaba, ¿no? Ese alto que está acá, ¿no? Este altito, este high que está acá arriba, está tratando obviamente de rellenar hasta un bajo que coincida con el bajo anterior, que es este que está por acá, me parece, si no es un poquito más abajo, de la vela horaria, ¿sí? Miren, vamos a mostrarles de vuelta para que no se pierdan. Obviamente esto cuesta para el que no sabe, pero después a ojo vas viendo, no es que tenés que hacer todo, ¿no? Ven acá, esto es lo que les digo, acá. Esa vela puede pasar que en minutos vos podés buscar zonas hasta acá. Después, ¿sí? Con una caidita, ¿sí? Para rellenar, ¿sí? Si tomás esta vela roja la podés tomar también interesante como un order block si querés, ¿sí? Si te interesa también, ¿sí? Para hacer una compra. Pero bueno, como más les guste, gente. Ahí estamos. Tendencia positiva para el índice. También positiva, miren ustedes, correlaciones que son bastante negativas, Bitcoin con el índice del dólar, en este caso van las dos, por ahora positivas las velas diarias, y vamos a ver cómo termina esto, y estamos dentro de, miren ahí, 20, 19, 18, 17, acá abajo, miren, ya estamos por a pasitos de la sesión de New York o de Nueva York, como más te guste. Vamos a arrancar con alguna canción, a ver acá, esta, escucha. Me he tomado lengua del oro, es tremendo, estoy seco, gente, seca la boca. A ver, un mate. Qué frío que está. Bien, ¿quieren que veamos algún par, algún índice, el DAX? A ver el DAX, cómo está el DAX, qué pasó con el DAX. Escucha, operen el DAX, gente, es muy lindo. Si tenés alguna estrategia para el DAX, la podés romper, genio, porque no hay comisiones, ¿sí? No sé vos en qué broker, pero es bonito, con alguna buena estrategia para el DAX en sesión de Londres, podés agarrar unos buenos movimientos, ¿sí? Respeta bastante lo que son los patrones chartistas, pero obviamente que todo está manipulado, ¿no? Bueno, acá está el DAX. Miren, vamos a ir a las velas diarias. Fíjense qué lindos dibujos. Al que le guste el DAX, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, mira vos, a ver. Me cautivo. Quiero saber la frecuencia. Ahí hice un Picasso, gente, un Picasso, Prohibido pasar, le puso los huesos gano. Miren cómo llegó a esta zona y se está devolviendo. Fíjense, ¿puede seguir subiendo? Sí, puede seguir subiendo. Pero fíjense en qué vacío tiene que recuperar. Tremendo. Cuando se agarre esto y se tome como meta por lo menos esta zonita que va a apoyar, que ya está apoyando, si la llega a romper, mamita, ¿no? Fíjense en este amarillito de arriba cómo puede ir hacia abajo. Bien, DAX está ahí arriba, está allá arriba. Obviamente si vos te metes a velas de un minuto está en tendencias bajistas, pero sabemos que viene de todo este nave que despegó hacia el planeta Pepe hasta acá arriba, Así que bueno, ¿qué hora es? Y uno. Gigantes. A ver el oro. Vamos a ver.
me cautiva. Bueno, ahí está el oro, qué lindo para ventas el oro hoy. Recién lo puse el bot que armé de el telaraña. Vamos a ver si nos da algo hoy. Miren qué lindo para ventas esto. Se puede devolver, pero es muy probable, ¿eh? Miren cómo tocó el techito esa vela bajista. Podríamos buscar ventas sabiendo que la vela diaria es bajista, ¿sí? Miren, hasta acá no creo que llegue, pero el oro no creo que llegue ahora, ¿no? Pero vos sabés cómo es el oro, ¿no? Te hace de un ¡puc! Está acá abajo, ¿no? O ¡puc! Está allá arriba. No lo sabés. Todo. Pero el oro se mueve la catanguita. Así que bueno. Ahí está el oro. Miren cómo va, muchachos. Muy chiquito cuando querés acordar. Miren qué linda zona esta. Podés esperar un retroceso si querés, si te gustan los retrocesos. Hasta acá con algún Fibonacci. Y acá buscás ventas, ¿sí? Y si sos corajudo, podés buscar venta a partir del rompimiento de esta mecha, ¿sí? Y si se va para arriba con algún Fibo, podés buscar alguna venta más por acá, por esta zona de Fibonacci, ¿sí? Si tomás como impulso toda esta zona de acá, ¿sí? El retroceso, ¿sí? Acá, ahí, a ver si me sale ahí. Por acá podés buscar alguna ventita, por ahí, por acá, zonas del Fibo, ¿sí? Ya acá estamos casi en los 61.8 por ahí, ¿sí? Y si no, acá abajo, también, ahí, también, ¿sí? Un shell stop. Y todo esto puede ser tuyo, pero bueno, hay que ver, ¿no? Porque obviamente puede quedarse acá, ¿no? Consolidando acá arriba también. Muchas veces pasa que rebota y se queda acá la muchacha, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque hay lo que hablaba recién, ¿vieron los POC? Lo que le digo de POC, bueno, acá están, ¿ven? Ahí de este lado hay varios, ¿sí? Como también viene a buscar, obviamente, la liquidez por encima y por debajo, ¿no? De los high y los low, como ustedes quieran. Es lo mismo todo, vos tenés que entenderlo como más fácil te sea a vos, ¿sí? No te compliques tanto. ¿Sí? Aprendé a operar nada más y después los nombres inventales si querés, como hacemos nosotros acá. Pepe en masa, Pepe en contramasa, Pepe rechazo. Es lo mismo que tendencia contra tendencia, orden, lo que quieran, ¿sí? Es lo mismo. Bien, obviamente, si te gusta, nombrarlo a tu gusto, como más te guste a ti. Decía, hablaba ¿cómo es? En centrado, ¿no? ¿Cómo se habla cuando es en neutro? Centrado, decía el tipo, no sabía ni lo que decía. Centrado, hablábamos en centrado en vez de en neutro. A ver si hay algún Pepe sumado. Me parece que, a ver, vamos a ver un segundito. Vamos a acompañar con esta ya está, ya pasó. Vamos a tirar un poquito, vamos a ir a la gráfica. Nos vamos a la gráfica, después vemos un poquito lo que es algún par si quieren que analicemos, o alguna cripto, lo que quieran, o algún índice, lo que quieran. Me voy a tirar con ustedes acá. Escucha esto, bien pesado, bien Cruz Diablo. Escucha, para vos. Vamos al MT4, gente, vamos a pasar, pero antes voy a ver si hay algún mensajito, si se sumó alguien. Recuerden que no hago publicidad, gente, ¿sí? Me encuentran en el camino y el que le gusta se queda y el que no volverá más tarde, no hay problema. Vamos a ver qué hay, Háganme ustedes ese empujoncito de compartirlo con su gente querida, ¿sí? Por favor, Sí, porque estaba hecho mía. Subir un poquito para regalarles este hermoso sonido de fondo. Escuchen, Chistando suma la sombra, sin copiloto ni nada. Si por el camino del infierno, cagando leches, no supo repartir sus fichas y su cielo ennegrecer. Nunca fue listo de peso, siempre un listo de centavos. Su boca de maldiciones que se en vivo, estamos en vivo y la música también es de un tema que obviamente fue en vivo, ¿sí? Espero que lo disfruten del gran Indio Solari, Eso. Estoy poniendo los comentarios, gente, por eso estoy disfrutando la música y ahí está, a ver si ahí puedo compartir con ustedes algo de algún Pepe, si hay alguno. Bueno, a ver si anda esto. Calculo que sí, ¿no?
Alto. Buenos días, ¿cómo le va a todos? Bien, espero que bien. ¿Cómo andás, Allen? Gracias por compartir información por privado. Después vamos a estar hablando seguramente de algunas de las plataformas de fondeo, sobre todo la que me compartiste por privado. Vamos a ver si averiguo, si hablo con alguno de los representantes, ¿no? A ver si no nos regalan algo como para sortear acá a los chicos. A mí no me hace falta, así que yo no lo quiero. Y bueno, si lo puedo regalar a los chicos algún descuento o alguna cuenta para sortear y te enterás, acá estamos para sortear y regalar a los chicos, inclusive si tienen las cuentas, ¿no? Para cada tanto que las compartan de una forma psicológica de no meter la pata y de que les vaya mal solos y hagan, ¿no? Como quien dice, cagaditas, ¿eh? Está bueno eso. Entonces, compartiendo la información en el grupo de Telegram, miren chicos, hoy hice el 1%. Miren chicos, hoy perdí el 0,5. Entonces de esa manera te mantenés. Porque ¿qué pasa si en 2 o 3 días no compartís nada? Es porque o la quemaste o el drawdown estuvo por encima del 5%. Entonces de esta manera te vas a ayudar a vos mismo, ¿no? De una u otra forma a que si compartís cómo te está yendo en tu cuentita, la podés llegar a pasar, porque el secreto, gente, acá no es la estrategia, el secreto es la psicología, ¿sí? El secreto del santo grial, de ese santo grial, es la psicología y la gestión de riesgo. Así que compártanlo para sentirse obligados ustedes mismos a que, a decir, che, pará, no les puedo decir que tengo un 5% en negativo, porque van a decir, ¿cómo? Si venías con un 2 en positivo, que perdiste el 5 con un par de operaciones nada más, de un día para otro, ¿me entienden? Eso es lo que quiero, que se ayuden, compártanlo en los grupos, gente, ¿eh? ¿Cómo le va, amigo? Espero que estés bien. Espero que estés bien, aguante, muchas gracias por estar, por sumarte. No hago publicidad, somos poquitos, pero estamos bien acá adentro, en esta incubadora del planeta Pepe, ¿eh? Gracias. ¿De dónde eras, Joan? Si me comentaste no me acuerdo. De todo un poco de Argentina. ¿Cómo le va, señor? Aguante Argentina, qué lindo, ¿eh? Pedite un tema, un rock bueno de los 80 de Argentina y te lo regalo, ¿eh? ¿Cómo andás, Agustín? La foto era tuya, ¿no? Qué lindo. ¿Qué era? ¿Es un té con leche, un mate cocido? ¿Qué era lo que estaba en la foto de Telegram? Tremendo, ¿eh? ¿Saben lo que es un mate cocido? Sí, es este mate que estoy tomando acá, que les muestro, lo ven acá. Este mate, pero lo colás. No es que lo colás. Pones agua a hervir y lo metes a la yerba que pase a una taza y haces un té, ¿no? Un mate cocido con gusto a yerba mate. Y si le pones leche, es un mate cocido con leche. Como tomábamos antes, que nos hacían nuestras abuelas. Ahí está, ¿eh? Y el café con leche, obviamente, ¿no? Buenos días, ¿cómo le va, amigo? ¿Cuántos años tenés ya, Pepe Gatillo, acá en vivo conmigo? Con nosotros, no conmigo, todos juntos. Esto es igual, somos todos igual acá. Buen día, Pepe Mila. Buen día, Pepe. Vamos pasito a pasito a no perder. ¿Cómo estás? Estás trabajando, ¿no? El amigo día a día se suma, él trabaja, hace el esfuerzo. Muchas veces, díganle al jefe que está en vivo con nosotros, así lo retan. No, muchas veces se suma y trata de mandar un saludito, comparte también los videos, escribe, manda mensajito. Está bueno porque eso ayuda al canal, al grupo. Y siempre está ya hace... ¿Cuántos años tenés? Recuerden lo que les dije, que puse en Telegram, son 10 años cada mes cumplido. Así que ¿cuántos tenés en total? Comenzando de 200 años, ¿no? Así que ¿cuántos años tenés en total? El que va al planeta Pepe comienza con 200 años. Y después, cada mes que pasa, son 10 añiñitos. Y cada vez que llegás a los 5 meses o a los 6 meses, hay algún regalito, siempre algún Xinjiang. Pero igual, bien, bien ahí, Pepe Gatillo. Gracias por estar, ¿eh? Seguimos acá nosotros. Voy a poner, a ver si anda el bot que armé de... A ver ahí, no creo. Si anda, bárbaro. A ver, le voy a poner su mate. Ustedes pongan su mate con signo de interrogación, si los deja el robot, para que aparezcan los links de las plataformas. No sé si anda, a ver, ahí. Bien, vamos, gente. Me voy yendo ¿a dónde? A la fuerza de la moneda, ¿sí? Lo dejamos a Mila Pop Trader. Ya es tremendo, el nombre de Garca, ¿no? Mila Pop Trader. El Trader, cuando haces Trader que te toca la lengua con el paladar y pronuncias de esa forma New York, bueno, ya me siento en un cohete, ¿no? Acá, Pepe Mila Pop Trader, lo mismo, ¿sí? El dólar matero, que suele estar por debajo a la izquierda, no lo puedo encontrar, gente. Vamos a ver mañana si es que, obviamente, quiere que le suba el sueldo, ¿no? Pareciera. Si lo encuentro, obviamente va a estar, en vez de yo, va a estar el dólar matero, ¿sí? Este es el planeta Pepe, no tendría que estar yo hablando, tiene que estar el dólar hablando, el dólar matero, y después viene Pepe Mila, ¿sí? El de los dibujitos. Así que bueno, nos vamos a dónde, el avatar, ¿sí? Agréguense el Pepe ustedes, gente, háganme caso.
nos vamos a la fuerza de la moneda, al MT4. Y voy a dejar música acá de fondo, a ver con qué nos vamos. Vamos a ver acá. Escucha. Si esto no te gusta, no tenés sangre de rockero, Escucha. Bien, voy a pasar al MT4 rapidito, a ver si encontramos alguna operación en vivo. Si se corta internet, que anda medio mal, gente, nos vemos mañana, ¿sí? Pero por ahora anda todo bien. Paso, vamos a la fuerza de la moneda, como todos los días, desde ya hace varios años, 4 añitos, 5 añitos, con la fuerza de la moneda, todos los días enseñando para que puedan utilizarla como una herramienta más, no que tengas que comprar o vender, ¿sí? Fíjense que yo no la uso casi nunca, pero ahí estás, ¿sí? Podés usarla o apoyarte en algo, ¿no? De tu análisis. Bien, ahí vamos. Fíjense en el oro cómo va. A ver, permiso. Miren el oro cómo va cayendo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, vamos con Jijiji. Voy a buscar agua, gente, y ya vengo. Si quieren vamos a recorrer un poquito lo que es el oro, que seguramente tengo un par de operaciones, a ver si vamos ganando algo con el bot que armé customizado, que tiene que ver con, en este caso lo puse, es para cualquier par lo armé, pero estoy probando el oro, y el bot que armé es más tirando a ventas que compras, así que tendría que estar funcionando en este momento. Igualmente tengo también en este mismo bot, le llamo bot telaraña de nombre, el de compras también, que lo puedo llegar a poner también, pero estoy probando el de ventas para hacer algunos cambios, que también hace compras, hace las dos formas, compras y ventas. Pero bueno, a ver si no lo tengo. Ahí está, miren, ahí va, ahí se lo dejo, miren, justo cerró. Todo eso que estamos viendo se los amplío ahí, va cerrando, ¿ven? Va cerrando, posiciones en positivo, tiene alguna compra que va haciendo, que después la voy cerrando con otras compras, pero ahí va cerrando. Todo esto que cerró acá es todo dinerito que me ingresó a mí al balance inicial. Lo dejamos ahí y que siga, ¿sí? Lo dejamos que siga, haciendo promedio y haciendo algunas cositas. Voy a buscar, gente, agua, discúlpenme, ya vengo, le dejamos el bot trabajando, Disfruten de esta canción. Si no te gusta esta canción, Por favor, y no prendas la luz, que más gente desfiguró. Se viene el fuego más grande del mundo. El montaje final es muy curioso, es en verdad realmente entretenido. Vas en la oscura multitud de prevenidos, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Te beso y brindo a tu suerte. No lo soñé, y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé, y vas corriendo
música, bonita, ¿no? Temazo, 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 temazo en vivo. Mírenlo cuando puedan, el pogo más grande del mundo, búsquenlo así. Gracias a todos. Planeta Pepe, decía él. Bien, ahí está haciendo promedios, ¿eh? Ahora cuando caiga va a cerrar, por eso le marqué el cuadradito de 0.04. A la vez las compitas que vaya haciendo las va a ir promediando también a medida que llegue a otras zonas, ¿eh? Pero bueno, ahí lo dejo. Quiero que cierre alguna operación, les marqué ese cuadradito para que vean cómo va a ir cerrando parciales. Ojalá que lo haga ahora y si no nos vamos. Esta vela tiene que caer, sí, ahí cayó, ¿vieron? Ahí está, cerró todo, ¿lo ven? No es que yo le dije que caiga y cayó, pero sabía, tampoco me sé el futuro. Conozco un poco de binaria, ¿sí? Miren que tengo algunos videos de binaria y tenía que caer. Obviamente que binaria no la podés operar acá porque tiene tiempo de expiración, ¿sí? Esos movimientos son los que busco en binaria para agarrar. Y sabía que tenía que hacer eso, tampoco tan de golpe, pasé, me queda bien. Pero bueno, vieron, ¡pac! Hizo de golpe, rebobinen y miren qué bonito es. Bien, ahí cerró todo, hizo un promedio, cerró todo, iba cerrando, iba sumando, 6, 7, 5, 4, 3, iba sumando. Si le pones más lotaje, obviamente el capital tiene que ser más grande, pero no le vas a poner más lotaje para después comprometerte con el drawdown, ¿no? Así que bueno, ahí va la muchacha haciendo promedio. Lo dejo que haga lo que tenga que hacer. Si yo me vengo acá, miren, acá, esto no, perdón, acá, está en rojo acá abajo, ¿ven? Pero porque está haciendo promedio, ¿ven? El oro. El lorito, decía. No el oro barranquero, el verde no, el oro, oro. El gold. Tampoco el gold, el Volkswagen Gold, no, el gold. ¿Saben lo que es un Volkswagen? ¿Tuvo algún Volkswagen Gold en algún momento? Sí, tremendo, ¿no? Descartables. No, aguantaban todo, igual que el Duna. ¿Se acuerdan el Duna? Tremendo. ¿Se acuerdan los taxi Duna? Debe haber alguno todavía dando vuelta. El que es argentino debe saber, ¿eh? El Duna que era Fiat, ¿no? Marca Fiat era Duna. Estoy ahí, no conozco mucho de coches, pero bueno. Próximamente estoy por el Lamborghini, ¿no? Un Fiat Espacio descapotable. Bien, no, vamos con lo nuestro. Fuerza de la moneda, gente. A ver si hay alguno que esté dentro. ¿Quiere alguno de ustedes operar en vivo hoy? ¿Se anima alguno a operar en vivo? Si se animan, por favor, me tiran, ¿eh? Si se animan, me tiran. Por favor, sumate. Qué grande. Gracias por hacer que aparezcan los links, genio. Ahí. Bien. A ver, vamos a ver qué podemos hacer hoy, qué podemos buscar, si no dejamos el lorito trabajando, que son las 10 y 19 de la mañana. Vamos a chequear a ver si tenemos algo interesante para ir a ver la estructura. Tin, tin, tin. Vamos a dejarle. ¿Gustó la canción? Bonita, ¿no? Vamos a tirar. Angelito, ¿estás por ahí como para charlar con los amigos un ratito? ¿Qué hiciste ayer, Angelito? ¿Estuviste dándole buena información a la gente buena? ¿Vos dormís, Angelito? Es Angelito del Planeta Pepe. Tenemos el Angelito, el Diablito y el Garqueta. Tenemos los tres que ahí han dado vuelta. Pero ahora estoy con el Angelito. ¿Podés bajar a tierra, Angelito, para hablar con a la tierra del Planeta Pepe? ¿Podés viajar un poquito? Si estás ahí, ¿me estás escuchando? ¿O no? Capaz que no me estás escuchando. Sí, ¿cómo no te voy a estar escuchando? Y yo siempre te sigo, soy tu angelito. El angelito de todos los pepes. Acá estoy, firme, como decís vos, como rulo de estatua. Así que les deseo un gran día martes, que la pasen lindo. Y bueno, y mañana, que no sea un día de miércoles, ¿sí? Por más que sea miércoles, que sea un día lindo, ¿sí? Mañana. Así que bueno, les deseo un gran día hoy. Y bueno, súmense al Planeta Pepe, ¿eh? Bien, muchas gracias, Angelito, ¿eh? Bien, nos agarra Steven Spielberg, se llena de plata con nosotros, gente. La idea, las cabezas. Tenemos todo, Angelito, Diablito, Avatar, todo acá, gente. Bien, podemos hacer alguna estrategia alta llanta hoy, podemos tirar la ruleta para ver qué tipo de par podemos analizar, para ver si buscamos alguna operación. Puede sumarse algún Pepe al streaming a charlar de lo que quieran. Puede operar en vivo si quiere, que es lo que estoy buscando. El año pasado les dije en diciembre, gente, una vez cada tanto algún Pepe se tiene que sumar a operar scalping, ¿eh? ¿Sí? Obviamente scalping porque es la forma de hacer, demostrar las operaciones, porque intradía es muy difícil de abrir una operación y cerrarla en una hora, ¿sí? Puede pasar obviamente, pero capaz que estás, ¿no? 8 horas para cerrar una operación, un día, 2 días, lo que te lleve la operación. En cambio así lo vemos en el momento. El ejemplo, como son fractales, es lo mismo, pero más rápido nada más, y muchas veces los pip obviamente son menos, ¿sí? Por las distancias de las velas chiquitas, obviamente son menos cantidad de pip de tick que lo que recorren las horarias, ¿me entienden? Aunque si es un doji la horaria depende, ¿no? Obviamente, pero me entienden el tamaño de las velas. Bien, bien, vamos a ver qué tenemos acá, a ver.
como fuertes. A ver, vamos a chequear un poquito. Si no, podemos ver, tirar la ruleta, lo que les decía. Si alguno quiere operar, avíseme, vamos. ¿Nadie se anima a meterse a operar? Una operación chiquita. Yo no me voy a meter porque se metan, pero les puedo dar una mano si quieren, si les sirve. Analizar algún par. Están dentro de una y están en negativo, me avisan, podemos ver si les podemos buscar una vueltita para ver si vale la pena tratar de recuperar la operación o que te vaya al stop. Tenemos dólar fuerte, lo que les decía, ¿se acuerdan la vela diaria que vimos del dólar, del índice del dólar hoy? Positiva, alcista grande que comenté de la mechita que estaba arriba, que estaba un retroceso, bueno, sigue ahí alcista. Vamos a buscar, ya estoy viendo, el NZD como débil y el dólar como fuerte, puede ser. Lo único que me mata es el spread, pero veré si encuentro algo interesante. ¿Esto qué es? Libra, no me interesa. Acá, NZD, USD. A ver si tenemos algo que va hacia la baja. Sí, interesante. Ya voy a buscar, ya le eché el ojito. Ojalá, si no que me toque. Estas bombitas que estamos viendo, gente, ven esto que está acá, no se asusten. Estos son indicadores que voy creando. Lo digo todos los días porque algunos se suman y dicen, ¡pah! Que tiene cosas. La idea es operar, gente. A ver si encuentro algo acá. No, acá no, acá no. Acá sí, a gráfica limpia, así, sin nada. Sin nada, ven que se vea la gráfica y nada más que la gráfica. Sin tela de araña, sin nada. Yo lo dejo porque muchas veces voy mostrando o se acerca una zona de soporte, de resistencia, y estos indicadores que cree que cada uno cumple una función distinta me pueden servir como para guiar, para explicar. Velas de 15, acá estamos en 5 minutos, está hermoso para hacer una venta, pero está consolidando. Entonces si consolida nos podemos comer inclusive medio alcista la consolidación. Fíjense que si marca un rectángulo y acá marca una zona de soporte, casi agarré un Fibonacci acá me parece, los bajos van hacia arriba. Puede ser, ojalá que esta vela, porque no se formó todavía el fractal acá en esta última opción, rompa hacia abajo. Si rompe hacia abajo nos vamos a 30 minutos. Opa, ¿qué es esto? Le falta velas. Los puntos pivotes están por allá. Déjame actualizar un poquito. Ahí está. Bueno, no, le falta todavía. La zona de soporte esta la va a venir a tocar. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? A ver. Muy poquito. Bueno, lo lindo sería, a ver, vamos a ver H4. Y ya le... Oh, esto es hermoso para ventas. El que la deja en intradía, ya está. ¿Sí? Esta zonita que está acá puede hacer retrocesos. Te vas a comer un retroceso seguramente, como los de acá que están a la izquierda. Pero esta zona es interesante. Quizás no para nosotros que vamos a hacer scalping. Quizás sí. Pero hay una zona acá de soporte, el soporte 2 de pivot, que puede ser interesante si tomas las velas diarias. ¿Sí? Así que bueno, para ventas en intradía puede ser hermoso. Pero sabés que viene cayendo y seguramente a este número puede llegar para algún retroceso también. Si la bancás hasta acá arriba o un poquito más, tomando esta zona de bajista, ¿no? Vamos a ver si hace retroceso y si después lo rompiera te podés meter en intradía. También puede ser atrevido, ¿no? Y buscar a partir de esta zona, ¿sí? Ahí, esta zonita donde es un punto interesante este que está acá, ¿sí? O punto de interés, o lo que le quieran llamar ustedes. Esta zona es interesante para que llegue a ¿qué? A respirar un poquito. Obviamente que los muchachos no llegan hasta acá, llegan un poquito más abajo, ¿sí? Para sacar los stop de los que están buscando compra, ¿sí? Y mucho más abajo inclusive por nuevas técnicas que hay, ¿sí? Que algún día les voy a comentar, que están obviamente cambiando los algoritmos para que los muchachos de los que hacen Smart Money ya no se la crean siempre, ¿no? Obviamente de cuando ganan una la muestran, no cuando ganan las 9 que pierdan, ¿no? Ganan la que ganan la muestran, pero ahora capaz que no la van a poder mostrar cada tanto porque cambia el algoritmo, ¿sí? Bien, así que bien, ahí está, gente, bien, ahí está llegando una zonita interesante, donde si rompiera esta zona, el que analiza esto le puede dejar una alarmita acá, puede buscar, ¿sí? Zonas interesantes, no te diría pegado a esta zona, sino más abajo, un poquitito más abajo. Si te vas a velas de 5 minutos, wow, ¿no? Es muy interesante, diríamos, ven ahí. Bien, podemos buscar ventas, ¿cómo que no? Porque está fuerte el dólar, inclusive podés buscar ventas llegando acá a la media móvil, a esta zonita, una ventita cortita, no sé cuánto hay de acá hasta acá, tenemos unos 6, 7, 8 pip, podemos buscar, así que bueno, si llega a esta zona le voy a tirar una ventita, miren acá, si llega a esta zona le voy a tirar una ventita, porque estoy tratando de hacer esto, a ver si me puedo explicar, voy a ampliar esta zona para explicarles qué es lo que estoy tratando de ver yo, obviamente de forma subjetiva, no es lo mismo que otros, yo que veo que la fuerza es del dólar, va hacia abajo, pero que el dólar y llegó a un punto que puede ser una acumulación, esperen que amplíe mucho acá, y esta zona que está haciendo acá abajo de acumulación o una zona de retroceso o de descanso, los últimos bajos, estos dos últimos, por ejemplo, este último no hizo el famoso boss que le llaman los chicos del rompimiento del bajo anterior, no lo rompió, se quedó. Este otro ya todavía no terminó el fractal, pero si terminara acá,
es un bajo que está por encima del bajo anterior. Entonces ya puede pasar de que el precio quiera venir hacia arriba, por lo menos a rellenar esta zona de interés que está acá arriba, ¿sí? Pero antes de rellenarla, tiene que rellenar esta zonita que está con este número redondo que está acá arriba, y por encima está la media móvil. Así que acá, como el dólar está, si sigue fuerte cuando estemos acá, o más o menos fuerte en temporades grandes, no chicas, porque en chicas lo vamos a ver débil porque está subiendo el NZD, acá podemos buscar ventas, ¿me entienden? Acá se puede buscar ventas. Lo que pasa es que la distancia que tenés que poner no es hasta acá abajo, porque hasta acá abajo puede llegar, por lo que les decía en intradía, pero este canal, ahí cuando tenés 7 pip y acá cuando tenés 11, ¿me entienden? Y si el spread es de 2 o 3, fuiste, ¿sí? A lo que voy. Por eso tienen que ver el spread que tienen, ¿sí? Si tenés 5, no sé si te conviene hacer 6 pip para ganar 1, ¿sí? Tienen que ver en qué par. Vamos a seguir. Falta algo. Ah, falta música acá, ¿eh? Music, por favor. Vamos con la música. A ver qué les voy a compartir acá a los amigos. Seguramente tenemos de fondo, mira acá. Le voy a regalar a Pepe Gatillo una canción que le regalo casi todos los días. Homero, para vos, Gatillo, para que la rompas cuando salgas de esta sensación que la mayoría está, ¿no? Somos ovejas la mayoría y hay que tratar de salir de esa zona. No es, ojalá fuera zona de confort como en los libros. No es una zona de confort, es una zona de agotamiento, ¿no? Que le pasa a esta gente. Escucha de fondo. Homero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto lo lleva a la puerta del rancho. Dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron. Imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo. Se hace difícil siendo obrero hacerte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfruta sus días pensando en cómo hará si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Que injusticia que no se valore, eficacia y responsabilidad, porque él hoy se mató pensando y es lo mismo que uno más. Pero está cansado, come y se quiere acostar, vuelve a amanecer y entre diario y mate se pregunta cuánto más. Homero está cansado, come y se quiere. Bien, acá de fondo, miren, esto lo voy a sacar. El bot de Fundamentales me está abriendo órdenes. Miren, voy a ir al bot. No soy yo, miren, acá ven este bot, lo voy a sacar. A ver, bueno, no vamos a dejarlo. No creo que el bot de Fundamentales que solemos poner todos los días abra ninguna operación, porque las velas no van a llegar a esa zona, ¿sí? Por eso que estoy analizando justo el euro dólar acá y veo que me está abriendo órdenes pendientes, ¿sí? No soy yo, es el bot este que está acá, que le puse nombre Pepe Fundamental, ¿sí? Muy parecido, el análisis con el NZD. Queremos ser felices así. La vida del obrero es así. Parece que se tildó la plataforma. Vamos a ver qué pasó un ratito. Mientras seguimos disfrutando esta hermosa música, gente. Ustedes están viendo, ¿qué están viendo ustedes de fondo? La pantalla, ¿no? Están viendo seguramente el MT4 que no lo puedo mover. Ven que las órdenes están pendientes fijas, no se pueden mover. Es porque se trabó la plataforma, seguramente por algo, a ver, ¿sí? Bueno, ya va a cargar. Qué lástima, Vamos a esperar un poquito, cuanto mucho nos volvemos a TradingView, ¿sí? ¿Les gusta la música, gente? ¿Quieren que comparta alguna canción en especial? Me avisan, lo que quieran, ¿sí? Uy, ahí está, mira, me abrió. ¿Qué día fundamental, gente, hoy? Yo vi que no, a ver, o no vimos hoy. A ver. Bueno, no me abrió ninguna orden, por suerte no me abrió nada, Ahí está, Mirá cómo despegó.
Miren cómo despegó, gente, a favor del euro. Fíjense si había una noticia de mediano impacto. Por favor, me chequean. Acá están las órdenes pendientes. Ven que en el momento que se efectuaron, las órdenes pendientes no las llegó a tocar, por suerte. Después sí, pero cuando cerraron esta. Ven que esta vela que está a la mecha corresponde a esta orden pendiente que está acá, que nunca la tocó. Ven ahí arriba. ¿Sí? Porque se va actualizando el precio. Así que mira vos, ¿qué hubo? ¿Noticias fundamentales, gente? Por eso se tildó entonces. Qué raro, yo vi que no había. A ver, déjame chequear, a ver. ¿Me avisan, gente, si hay fundamentales, por favor, de mediano impacto? Avísenme, a mí se me pasó. Vamos, a ver, vamos a compartir. Voy a compartir con ustedes para chequear en vivo, a ver. Por eso ahí está, por eso se me trabó la plataforma. Muchas veces se me traba por el movimiento que hace el precio. Y tengo tantas aplicaciones, indicadores, herramientas y bot en una sola plataforma que no entiende nada la plataforma muchas veces. Y no es culpa de la plataforma, sino de la cantidad de información que yo le lleno a esa plataforma para poder hacerlos vivos y mostrarles a ustedes muchas cosas, muchas herramientas. Pero bueno, por suerte no nos abrió nada. Si nos hubiera abierto, en esta zona no llegó ahí arriba. ¿Sí? Miren acá, ven acá. Esta zona es la de la velita de la mecha, esta que está acá, ven ahí, ven, ahí. Esa zona no llegó, ¿sí? Sí, el precio abre órdenes pendientes, ven, cada 5 segunditos, pero tiene que romper las órdenes pendientes y nunca las rompió, ¿sí? Y esta mechita no llegó a tocar esta zona como esta otra a esta de acá, ¿sí? Así que nos salvamos de milagro. Igual no pasaba nada porque tiene stop, ¿no? Pero bueno, a ver si hay noticias fundamentales. A ver un segundo, gente. Se me pasó a mí, A ver, yo les dije algo de fundamentales o no les dije nada. La primera vez que se me pasa de revisar las fundamentales. Hoy estuve, a ver, calendario. Y un día volví, ya no estabas más. Desde ese momento un segundito, fue igual. Y eso que estaba bien fueron advertencias. Ustedes si ven que hay alguna fundamental me chiflan, Inclusive hay veces que me pasa. A ver acá. Calendario. Che, no tengo yo. Miren, les muestro, les paso a mostrar un segundito, miren, Vamos a ver para que vean, Menos mal que no nos metimos, gente. Completo de vicio. Ahí estamos, ¿ven? De fondo no importa, Obviamente que chequeé solamente, como digo siempre, por lo menos 2 plataformas tenés que chequear. ¿Qué pasa? Que yo pongo 3 estrellitas, que es alta volatilidad, que sería el alto impacto. Fíjense que no tenemos solamente la noticia de lo que tiene que ver con la eurozona, el IPC de Alemania del 16 de enero, que ya pasó hace unas horas atrás a las 4 de la mañana, ¿sí? Pero con respecto al dólar o al euro, no hay noticias ahora. Si yo acá filtro estas 2 estrellitas que están acá, ¿la ven? Para que seguramente aparece como mediano impacto. Vamos a ver en otra plataforma. Acá, vamos a chequear esta plataforma. 16. Bueno, a ver acá. Qué raro, ¿no? Alto impacto. No tenemos nada. A las 4 de la mañana el IPC de Londres. No tengo nada. ¿Ustedes en cuál chequearon? A ver en MyFXBooks, que también puede haber algo ahí. A ver, vamos a chequear. 16. A ver acá, alto impacto. Alto impacto euro. 7 de la mañana. A ver acá, CAD canadiense a las 10:30. El dólar acá, alto impacto. Mira vos, 10:30, Nueva York. Mira vos, la toman como alto impacto esta plataforma. Nosotros no. Igualmente, no hizo nada prácticamente. Por eso no me tocó las órdenes, ¿sí? Por eso nosotros la tenemos en la plataforma que utilizo de mediano impacto, ¿sí? En esta está como alto, que está bien, perfecto, ¿sí? Pero a nosotros, chequeando esta plataforma, si yo te filtro acá, me voy a filtrar, miren acá al final, ven, piqui, y pongo mediano impacto, ven ahí, la filtro, me va a aparecer más información que a mí no me interesa, pero está bueno cada tanto tenerla. Ven acá seguramente 10:30, a ver si tenemos acá, miren, 10:30, mediano impacto, acá está, ven, salió negativa para el dólar, la previsión era de -5, salió -43, el índice manufacturero obviamente que estuvo por debajo de la previsión, por eso el euro se
reventó hacia arriba, no porque el euro fue el positivo, sino que fue negativo el dólar, y obviamente que el dólar ser negativo dispara hacia arriba el euro o cualquier moneda que esté del lado de base. Si fuese USD Yen, que la base es el dólar, va a caer, la cotización es la que sube, ¿sí? Porque va a ir cayendo el yen, ¿me entienden? No sé si... Pero bueno, bien explicado, buen ejemplo, ¿eh? Así que bueno, ahora sí, nos vamos ¿a dónde? A la gráfica, muchachos, de vuelta. Menos mal que no hicimos... Vamos a ver el NZD cómo cambió todo en un ratito, ¿no? Y acá también lo que estábamos viendo. Fíjense que si nos vamos al MT4, ya seguramente, fíjense en acá, ¿eh? Vamos a ir al NZD. ¿Dónde estaba acá? NZD... ¿No? Si no lo estoy errando, por acá, acá. NZD USD. Vamos a ver cómo cambió todo de golpe. Miren acá. ¿Vieron que yo acá había marcado zonas? Miren, ¿las ven? Y esto está bueno para venta acá, ¿eh? Lo que pasa que, porque puede venir a rellenar este rectángulo que les marqué. La idea mía era que si acá rompía estos dos toques, acá abajo buscar ventas hasta acá abajo, porque estaba fuerte ¿quién? El dólar, ¿sí? Obviamente ahora va a tener que recuperar esto, ¿eh? A ver, vamos a ver un poquito. Si no se va para arriba, estamos en euro dólar acá, NZD USD seguramente pasó lo mismo. A ver, vamos a ver un segundito. Esto está bueno para ventas acá, un poquito. Se puede ir para arriba, pero está la media por encima. Acá está, miren, algo muy parecido, pasó un caico, ¿ven? El rectángulo que marqué, la zona que habíamos visto que está por acá abajo, ahí esa zona que está acá abajo, que es la que va a llegar seguramente, se está comiendo, obviamente, la noticia negativa del dólar, por eso el NZD y el euro van hacia arriba, ¿sí? ¿Me entienden? Bien. Así que ahora, por eso le digo siempre, 10 minutos, 15 minutos antes o después de una noticia de alto impacto, ustedes no esperen, ¿sí? Esperen a que se mueva y después se meten. Acá está la venta que les digo, van a ver en el euro USD. Vamos a ir a un minuto. Me voy a meter muy poquito sabiendo que me puedo comer una subidita que motivó, ¿eh? A ver, le voy a meter en contra de los demás, voy a ir con muy poquito porque soy un tremendo cabeza de termo muchas veces, razonando, ¿no? Bien, espero. Le voy a meter muy poquito ahí, ¿sí? Para dar un ejemplo nada más. Ojalá que me toque y que no sea un retroceso ese, ¿no? Ahí está. Si sube, que suba. A mí no me interesa que suba, mientras no me toque el shell stop, ¿me entienden? Y lo voy a poner y primero voy a ver qué distancia hay. Ahí lo dejo puesto por debajo de esa vela y quiero ver qué distancia hay hasta acá por lo menos. Si hay más de 5 pips me puede interesar. Si hay 6 pipas hasta ahí me interesa. Obviamente que yo no busco 5, yo busco 100 si puedo, ¿sí? Pero de a poquito, paso a paso. Si esto se da vuelta hacia abajo, bárbaro. Y si rompe esta zona, ¿no? Que ya sería lo que le dicen el choc, ¿no? El choc ahí, puede ser por un pequeño cambio que está acá, ¿sí? Si se va para abajo, bueno, que pase para el otro lado de las medias que está acá, estaría bárbaro. ¿Para qué? Para recuperar un poquito lo que subió por la noticia fundamental, ¿sí? Esa mecha que generó ahí arriba es un rechazo, igual que la anterior. Subió, mecha, ojalá que caiga. Y si sube, bueno, buscaremos otro paro por encima de esta zona. O si te gusta y sos atrevido como yo, un Pepe rechazo entre esta zona y esta zona de abajo, ¿sí? Consolidación. Pero esperemos que recién pasó una fundamental. Mirá cómo me la comía, me la comí doblada, dijo el muchacho. Igualmente no pasa nada, Tus ojos de fuego, si quieren venga. ¿Están en algún paro ustedes, gente? Sí, ¿no? Bueno, les doy un ejemplo lindo para que vean. Estamos en M5. Esta vela que está generando acá, yo la orden pendiente que puse como un shell para agarrar la recuperación de la vela que hizo la subida, que recupere, ¿no? Que llegue hacia abajo. Podemos ir subiendo ese shell top en alguna zona más interesante que la que puse acá abajo. Lo que pasa que la idea era que esté por debajo de la mecha para no caer en la trampita que me toque y se vaya para arriba como recién. La hicimos bien. Ahora, vos podés ir a un minuto, ver la estructura como venía. Si es que me deja, ahí lo puse, a ver. Se me trabó la plataforma. ¿Hay alguna otra fundamental? Decía mucho, está lleno. Ahí está. Bueno, si hace un doble techito, ¿sí? Interesante puede ser para una ventita para recuperar esta zona. Voy a borrar todos los dibujos que tengo de fondo porque no me gusta tener nada en la gráfica. Sí para explicar, pero no para operar, ¿sí? Hay veces que se llena la gráfica, pero ustedes siempre limpia, gente, Ahora ahí si me deja... No sé qué toqué acá, algo toqué. No, está jodida esta plataforma, se me trabó de vuelta. Ya lo veo que me toma la operación y se me traba, ¿sabes? No puedo ni subir acá, a ver.
Eso suele pasar. En ese caso tenés que apagar la plataforma, reiniciarla de vuelta y tratar de ver qué es lo que te retarda la memoria caché. No sé, lo que trabe a que el MT4 o MT5 te funcione mal, ¿no? Obviamente ahí borré todo, igualmente, ahí está, espero que no se trabe. Vamos a ver si hace un doble techito. Vamos a chequearla. Esta estamos en el euro dólar. La idea es a ver si recupera. Seguramente si vamos hacia acá, perdió fuerza. A ver, ¿por qué tarda tanto esto? Sí, perdió muchísima fuerza el dólar en M1 y en M5, pero sigue firme y duro en las grandes. Vamos a ver si vuelve a recuperarse porque es un retroceso y el euro vuelve a estar débil como está en las grandes, o por lo menos por debajo del dólar, ¿sí? Vamos a M1. Opa, y se fue para arriba, mejor. Si se va, hay que esperar, obviamente. ¿Sí? Tranqui, Tarde gris, te diría que ¿Están en algún par viendo algún análisis de algo, gente, después de la noticia? De mediano impacto, no de alto. Me avisan, Si no fui mejor postor, fue aquel. Ahí dice el amigo, yo metí un scalping en... a ver dónde lo metió el amigo. Te alejabas de mí. En el Nasdaq, bien, Lo malo es que siempre a la mañana trabajo, pero me uniría a operar en vivo. Sí, ojalá. Cuando hagamos Tokio a la noche, si podés algún día, te metés a operar. Para sacarle el miedo a estar en vivo, vas a ver que después está re bueno porque va a haber como que más cuentas en vivo, está re bueno. En unos pavos bárbaros. No importa si no sabes, si estamos todos nosotros para ayudarte. Eso le importa, que si sabes, ayudes o aprendas más, y si no sabes, que aprendas todo lo que puedas aprender, un pedacito mío y un pedacito del que sea, todo. Buen día, ahora hay noticias. Sí, seguramente las que pasaron hace un rato. Carpeta roja. Ajá, si decís carpeta roja debe ser que estás viendo Forest Factory, ¿no? Que tiene carpetitas. Que lo vimos recién, me parece. Que figuraba como alto impacto. Tenés razón. Acá está, sí. Exacto. Eso mismo es lo que vimos recién. Porque pensé que era una nueva. ¿Cómo le va, señor Fabián? ¿Operaste algo hoy, no? Te subiste a la nave, bien, vos tenés ya tu nave propia, podés viajar, ir y venir cuando querés, ¿no? Está bueno eso. ¿Qué nave tenés? Si la tenés que detallar así, ¿cómo sería? ¿Con techo, sin techo? ¿Con chapa arriba o con chapa abajo, perdón? ¿Una chapa arriba? ¿Cómo es? ¿De chapa? ¿De qué? ¿De madera? ¿De qué es? Casi, cualquier cosa, casi. Viste que las palabras se te traban y parece que sí otra cosa, Un trabalengua esto. Dice el amigo Pepe Gatillo, dice... el índice manufacturero... bien, sí, gracias. 2 estrellas, es verdad. Pero bueno, nosotros le ponemos 3. No fue mucho, sí. Fíjense que... A ver cuánto hizo. Déjenme ver cuánto hizo. La velita. Supongamos que esto fue... Pero tengo también tantas ganas de verte. Unos 10 pips más o menos. Después obviamente la velita esa, la del minuto, no es tanto, no son 100 como suelen mover las de alto impacto, o 40 o 50 o 30 o 25, 80, no. Es igual, movió, vieron que esto estaba muy tranquilo y despegó hacia arriba. Chicos, si esto... Acá tenés 2 opciones. Si vas en ventas, se puede retroceder para hacer un hombro, cabeza, hombro en esta temporalidad y agarrar muy poquito. No sé cuánto hay hasta acá, a ver. 5 pipos podés tener acá. O esperar a que caiga y haga 10, 15, que sigas por detrás y que siga la tendencia como venía, no lo sabes. Pero siempre frenate en zonas interesantes o puntos de interés, como le quieras llamar. Esto lo voy a sacar porque ya lo rompió. Quedarme durmiendo en casa. No sé bien qué es lo que quiero. Se me demora muchísimo el MetaTrader, gente. Es como que va en diferido cuando lo muevo. A ver, ahí lo estoy moviendo. No sé, mira, ahí está la caída que les digo. ¡Qué bonito! A ver si hace un hombro, cabeza, hombro, o si viene a buscar la orden mía. Si la viene a buscar me puedo comer un retroceso, porque si hace hombro, cabeza, hombro, el segundo hombro puede ser en negativo que esté mi operación si la abre. Ahí está, miren. ¿Vos podés creer? No pasa nada, igual. Mejor. Me
estoy arriesgando en una zona muy peligrosa con el Shell Stop acá porque puede hacer un triple techo, ¿me entienden? Obviamente que si es triple techo, acá arriba me le meto en una venta más. Miren la flechita de mi indicador, salió, tremendo, ¿eh? Tendría que caer el precio, a ver. Obviamente que es un indicador que tiene medias móviles y algún RSI de fondo y algunas cositas. A ver qué hace ahí. Si me toca se va para arriba y hace un hombro, cabeza, hombro, bárbaro. Y si cae del todo, mejor. Ahí me abrió la orden, muy poquito que le habíamos puesto. A ver qué hace el precio. Y se fue para arriba con una noticia de mediano impacto. Pero te llevaste la flor. ¿En dónde te la llevaste? Vamos a ver, vamos a poner un poquito más de rock más. A ver, vamos a sacar esta música, es bonita. Pero vamos a tirar un poquito más de un rock, a ver acá. O, ¿les gusta el reggae? No, más o menos. Poquitito. A ver acá, vamos a tirar un poquito esto, mira, escucha esto. Antes y después, para ustedes. Escucha, disfruta. Escucha, antes y después. Si esto no te gusta, y no sé. Antes, hace ya tiempo, cuando Pepe Mila. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba A tradear con Pepe Mila. a un ciervo. El tipo le agregaba todo, ¿viste? Después te Ojo que esto puede subir para el retroceso, ¿eh? Así que acá, el que quiere, bueno, para tu cama. número redondo está acá cerquita. Si llega a este número, le pongo un break-even ahí cortito. O me pago algo, no pasa nada. El ejemplo está dado igual. Te protegía y perdí un ojo por una espada. Después vos me invitas Uy, ¿qué pasó acá? a ver la luna. Hice ahí. ¿Qué tocaste, Pepe? Tu ventana. Ahí está. Gráfica limpia. Un minuto. Y se me trabó la naranja mecánica, ¿eh? ¿Qué estamos acá en H1? ¿Qué es esto? No, se me retrabó la gráfica, gente. Bueno, váyanme contando ustedes, ¿eh? Porque yo... Ahí está. No, se me trabó la gráfica. 852. Dale, nene. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazás. Ahí está. Orden en positivo, no pierdo nada. Y vamos a achicar esto un poquito porque no se ve nada ahí. No sé por qué se me traba la gráfica, gente. Seguramente me saca antes, acuérdense, porque no puedo achicar nada, ¿eh? Vos me comprás. No sé qué está pasando. Qué bronca, ¿eh? No te puedo creer, no me funciona. ¿Ustedes están viendo algo, gente? Yo no veo nada. Bueno, me avisan, ¿eh? Si vamos en positivo. El break-even lo puse. No sé qué tiene esto. Qué placer verte otra vez. Lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será. Bueno, ahí vamos. Supongamos que vamos 7, 8, 9 pip. Ahí. Voy a poner una alarma si el mercado me lo permite. Si el MetaTrader me lo permite. Ya la pongo. Ahí. ¿Para qué? Si me toca esta zona, ¿sí? Saco la mitad de lo que tengo, por más que sea poquito. ¿Ok? Yo para enseñarles, ¿eh? Obviamente puede seguir cayendo y puedo seguir ganando mucho más, ¿sí? Pero me voy a pagar la mitad si me lo o un poquito más para un ejemplo. Puse muy poquito igualmente porque estábamos en un retroceso, ¿sí? En una consolidación. Me regalabas ese retrato que bajo tierra aún me acompaña. Ahí está llegando una zona que puede interactuar hacia arriba. Estamos en positivo 8, 9 pip, no sé cuánto, fíjense en ustedes que estamos en vivo. Si el precio sigue cayendo, me voy a pagar la mitad, ¿sí? Si me toca esa línea azul, ya me saco la mitad de lo... Ahí está, me pagué la mitad. Listo.
Ahí me pagué la mitad. Si el precio se devuelve, me va a sacar con un break-even en positivo, obviamente un break-even, y con la mitad de lo que me puse. Podría haber sido 10 lotes, un lote, medio lote. Yo estoy en vivo y hago ejemplos. En este caso le puse poquito porque vi un rango que puede durar poco tiempo, pero puede la operación, ¿me entienden? Pero puede pasar de que el precio empiece a caer. Podríamos haberlo agarrado mucho más arriba donde les dije, pero bueno, ahí estamos igual. Obviamente ahora seguramente se está acercando el break-even. A ver por qué se traba esto tanto acá. Ahí se ve bien, acá también. No sé por qué se ve así, che. Actualizar, a ver. A ver si saco estos indicadores que están acá. Ahí estamos, en positivo, esperando que el precio corra hacia abajo. Soy francés. Y bueno, si esto sigue cayendo, seguramente puede llegar a la zona que les marqué hoy, tempranito en H1. ¿Se acuerdan todo lo que vimos? Varias cositas hicimos hoy, Ahí estamos, Esto sirve, todo. 2 estrellas, me dice el amigo. Estoy como francotirador mirando el US30. Muy bien. Estás usando alguna de esas herramientas que te pasé, tremendas. Ojalá. Con el gatillo listo para entrar. ¿Estás viendo la de las ballenas? La que te pasé para ver las ballenas, sí. Vos que haces intradía te puede servir esa. Y si no, el mío me parece que es el mejor. El mío me dijiste que no lo entendías mucho. Y es fácil de entender. Mirá, acá te marco para ver si puede estar por acá. A ver acá. Un segundito. Se me traba la... Miren, acá abajo, ¿ven? No, ¿qué es esto? Ah, no, esto es, ven acá, 8 pip, acá abajo, ¿lo ven? Mira, ¿por qué no dejé que se veía esto? Pero bueno, se me traba la gráfica. Ahí vamos con 8 pip más o menos. Si baja un poquito más, 8, 9, me pagué la mitad cuando iba por acá. Así que algo va a sumar, todo suma, ¿sí? Ahí si sigue cayendo, irá sumando, ¿sí? Lo que le decía al amigo Fabián... No, se me traba la gráfica, gente. Una lástima. No sé si ustedes están viendo, yo es como que voy en pausa acá. Mirá, no sé ni qué toqué. Se me corrió esto. ¿Qué pasó acá? Bueno, no importa. Si ustedes están viendo, bienvenido sea. A ver ahí. Las ballenitas ahí. No lo tengo acá. Bueno, no importa. Bueno, ahí vamos, 10 pip en este momento. ¿Quieren que les ponga un trading stop para el que no sabe lo que es? ¿Sí? Me dicen, Fíjense acá el oro que está en verde, que me había olvidado. Me había olvidado del oro, gente. A ver si va haciendo plata el oro. A ver, el bot que armé de telaraña, Mirá. Subió, se puso en negativo, obviamente. Sabe cuándo va a cerrar. Todo esto lo hizo en dinero. Miren, cerró todo en dinero y sigue haciendo ventas. Y no para de hacer ventas sin que yo haya hecho una entradita. El muchacho sigue abriendo algunas compras y algunas ventas ahí, ¿sí? Así que va promediando, va cerrando en positivo. Así que bienvenido sea para el telaraña que está de fondo. Tengo que probar los otros bots que voy creando. Lo que pasa es que están rengos, ¿viste? No los termino nunca porque me da fiaca. Así que bueno, vamos con el nuestro. El nuestro era el euro dólar, ¿no? Ahí estamos, euro dólar 10 pip. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a poner por encima del número redondo el stop en positivos, O lo dejo ahí y que caiga estaría bárbaro porque el dólar era el que estaba fuerte, ¿se acuerdan? Subió por la noticia en contra, pero ahí va, A ver qué pasa con el oro acá. Bueno, ahí va el oro en positivo, acá lo estamos viendo. Cerró muchas operaciones, que acá no se ven las operaciones cerradas porque es otra gráfica, pero sí en la gráfica que estamos viendo de la telaraña que se veía de fondo, ahí está. Y acá seguramente va a ser, miren, ya cerró parciales el oro y seguramente acá va a cerrar más platita por acá, Cuando llegue por acá, que pegue un estirón hasta acá abajo. Llega hasta acá, muchacho, y les invito un asadito, Bien, nos vamos a ver el euro dólar en positivo. Ahí va el euro dólar, quiere romper. Vamos a hacer así, voy a dejar el break-even a ver hasta dónde corre, ¿sí? Si nos vamos a temporalidades grandes, a M15, le falta la mitad de la información a esto. A ver, actualizamos ahí, a ver.
Ahí está. Miren qué linda vela para seguir hacia abajo y no haber cerrado nada. Pero yo algo me pago. Y como le puse muy poquito lotaje, porque estábamos en una zona, ¿no?, de incertidumbre ahí, me pagué la mitad o un poquito más. Si esto baja, a ver si podemos poner H1. Esta zona es la que les digo, que les marqué, me parece por acá. Muy interesante para que el precio llegue. Y acá en scalping es muy bonito que te puedas llegar a hacer unos 35-40 pips, ¿sí? Obviamente tenés que tener el stop ahí protegido ya y dejar, ¿sí? Si corre, algo te pagaste, y si no, no pasa nada, ¿sí? Ahí va, que siga corriendo, la dejamos. No querés asustarte, no querés ruido, bueno, agarrá como hago yo, H1, lo dejás en H1 y no te va la vela tranquila, cayendo, vos ni te enterás de los retrocesos, ¿sí? Que van dentro de la vela, ¿bien? Si no, vas a M1 y salvás que la sacás con susto, ¿no? No, tranqui, tranqui, ¿sí? ¿Qué hora es? Bueno, gente, me voy, que son las 11. No la cierro la operación, la dejo. No les voy a mostrar cómo sigo haciendo un poquito más. Ojalá que lleguemos a más pip. Ustedes me dicen, ¿sí? Yo seguramente le voy a poner algún trade en stop o dejo que llegue hasta esta zona para hacer unos 40 pip si podemos. Y si no, no pasa nada, ¿sí? Gente, ¿se escuchó? ¿Se vio algo? No, se trabó todo, ¿no? Vamos a llamar a Pepe Mila para saludarlos a ustedes un ratito. Tristes versos que oigo en mí. Y que más tarde gris te diría que necesito. Gente, se me suman al streaming. Todos los días estamos en vivo tratando de hacer, obviamente, análisis, proyecciones. Operamos en vivo, tratamos de ayudarnos y pasarla bien. Así que, gente, no sé qué decirles, ¿sí? Por favor, no hago publicidad de nada. Muchas veces lo digo de boca en boca, pero nadie te acompaña, ¿sí? Todo, yo te veo, pero nadie. Si ustedes pueden darme una mano, sería bárbaro que de una u otra forma empiecen a compartir los streaming. Es darme una mano a mí en esto nada más, no es que les estoy pidiendo plata, ni me interesa, sí, que compartan el grupo, Telegram, Instagram, y bueno, y ni hablar, YouTube en vivo todos los días, gente, nos vemos en la próxima. Abrazo grande y me voy con ustedes, pero con esto, escucha. Vamos a bajar un poquito y obviamente que les voy a regalar algo muy bonito para que ustedes disfruten, que se llama un tema como Ali. Escucha, para vos, salta. Chau, me voy. Sigue la operación, me parece, a ver. Ahí está, sigue la operación. El oro sigue haciendo lo suyo también. Así que, muchachos, me voy, ¿sí? Me voy. Uy, si llega a caer esto, mira qué lindo. Mirá. ¿Saben dónde la podríamos haber agarrado? Acá. Pero bueno, yo lo dije, pero no me animé, obviamente, por algunos movimientos que veía. Pero bueno, ahí está. Ahí vamos, en positivo. Gente, chau. A ver si hay algún mensaje que siempre lo veo después. Ahí está, bueno, no, chau. Hay un poco criminal, un relámpago virtual, hay enanos corriendo por ahí. Hay mujeres que no son filler, pifias imposibles. A ver, esperen. Si llegamos a los 15 me voy, a ver. A los 15, vamos a los 15. Dale, que me tengo que ir. Bueno, me quedo hasta la 1, decía. Hasta los 15 no paro, a ver, hasta el Maipo no paro, dice. Bueno, es malo, bueno, me voy, gente. Fíjense si después cayó, ¿no? Obviamente, fíjense, ahí está el precio. Está en este momento en... a ver, déjame ver bien de cerca. 87.39, 0.8739, gente. Bueno, a ver si cae, si sube, ¿sí? Nos vemos. Chau. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjenme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, y te veo al bisabuelo con los... Adiós, gente, me voy a tomar una cervecita, ¿sí? A disfrutar un poquito de estos profits y nos vemos mañana, pasado, algún día nos vemos, gente, chao. Saltando contento, porque allá afuera te esperan.